Ahora, cuando hablamos de la seguridad, aquí hay algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta, pero los más básicos es que tienes que verificar que haya extintores en lugares estratégicos. Aquí siempre es recomendable que te apoyes, dependiendo la legislación, lo que aplique para el país donde vives, tienes que apoyarte con las personas expertas en el área de seguridad. Aquí solamente son recomendaciones generales, pero tienes que ver qué es lo que dice la reglamentación de tu país y con quién te puedes apoyar que pertenezca al gobierno para que validen perfectamente lo que haces en tu almacén. Pero obviamente lo mínimo es que tienes que tener extintores y en lugares estratégicos, visibles y al alcance de cualquier persona. Tienes que hacer un cumplimiento de las normas, de las reglas, por ejemplo, de uso de equipo de seguridad en todo momento dentro de tu almacén. Tienes que desconectar la luz, algo que suena bobo, pero no sucede y esto ha provocado muchas veces incendios fuertes. Ahorita voy a platicar un ejemplo de eso. Pero tienes que desconectar la luz al final del turno, sobre todo si no trabajas 24 horas. Cuando salgas del almacén tienes que desconectar la luz para evitar un incendio. Y tienes que contar con un seguro. Si eres una empresa pequeña, tal vez digas que no puedas cubrir el gasto, pero recuerdo claramente hace 6 años aproximadamente que uno de mis clientes me platicó que todo el inventario de material recuperado que tenía, porque él se dedica a la reparación y a la reconstrucción de equipo pesado de tractocamiones, todo su material, y estamos hablando de aproximadamente $250,000 para que te des una idea en la moneda de tu país, de material recuperado que le servía para ahorrarse la inversión en nuevas refacciones para reparar las unidades. Todo ese material se les había quemado por un accidente que habían tenido en el lote donde los guardaban. Simplemente cayó un fuego artificial en un lugar donde tenía el pasto muy alto porque era la intemperie. No habían tenido la precaución de mantener siempre el pasto corto, de tener equipo como extintores en lugares estratégicos, porque había un velador ahí, pero simplemente cayó un fuego artificial, encendió el pasto y poco a poco, como era material como fibra de vidrio, plástico, había algunos solventes ahí, aquello en menos de 2 horas se consumió y echó a perder más de $250,000 de material. Todo lo que habían guardado durante varios años. Entonces, cosas como estas suceden y pueden suceder en cualquier momento. El hecho de que tú lo tengas asegurado, de que inviertas en la seguridad, te puede evitar dolores de cabeza muy fuertes en lo financiero y también en la cuestión humana, que en este caso afortunadamente no pasó a mayores más que pérdidas materiales. Ahora, esto es algo que está relativamente relacionado. ¿Qué pasa con el material que está fuera del almacén? Aquello que por sus dimensiones o por la dificultad de manejo, por el peso, no podemos meter al almacén. Antes que nada tienes que tener bien definido cuál es ese tipo de material, qué es lo que va a quedar siempre fuera. Y como puedes ver aquí en la lámina, estamos hablando de materiales voluminosos, muy pesados, o aquellos que son inflamables y explosivos, aquello con lo que tienes que tener mucho cuidado. Pero lo ideal es que si quedan fuera del almacén, estén en un área, primero que esté bien marcada, y de ser posible que esté resguardada, mínimo con una reja. Obviamente aquí estamos hablando de una inversión adicional, pero todo va a depender del tipo de material que tengas, la seguridad que le tengas que dar, y qué tanto quieras cuidar los activos de tu empresa, ¿no? Eso va a ser muy importante. Y obviamente tienes que cuidar lo que es el costo del almacenaje, porque entre más lugares fuera del almacén abras para cuidar este tipo de materiales, pues le estás quitando a lo mejor espacio productivo a tus áreas de trabajo, y eso lo que aumenta es tu costo de almacenaje. Pero en cuestión de costos, ya hablando de ejemplos numéricos, pues eso lo vamos a ver en videos más adelante. Estas son las normas básicas de orden que deben de tener los almacenes. El siguiente tema que vamos a ver son los efectos de los almacenes en las empresas. Y aquí ya nos vamos a empezar a meter un poco en los números. ¿Qué es lo que pasa cuando tu almacén está bien administrado desde el punto de vista financiero, no nada más físico, no nada más de que se vea feo, sino desde el punto de vista financiero, qué es lo que pasa cuando tu almacén está bien administrado y cuáles son las consecuencias de tener un almacén mal administrado? Como siempre, si crees que este video le puede interesar a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Te damos muchísimas gracias por el tiempo que le estás invirtiendo a ver nuestros videos, por compartirlos, por darles me gusta y por suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video y que estés muy bien. Hasta luego.